Bueno, ahí disculpe, iba a transmitir en vivo la clase en YouTube. Si los que gusten suscribirse al canal de YouTube de Eliseo Méndez, háganlo. Hay mucha información ahí para los que quieran conocer más su fe. Y el canal es Eliseo Méndez, tiene un logotipo como el que miran aquí de la Divina Misericordia, y al otro lado tiene la Sagrada Familia, Eliseo Méndez. Bien. Levante la mano, ¿cuántos son los padrinos? Casi todos. ¿Y los papás? También son los mismos, ¿qué? Hicieron intercambio. Bueno, ¿qué es el sacramento del bautismo? El sacramento del bautismo es el sacramento de iniciación cristiana. ¿Por qué hacemos el sacramento del bautismo? Por dos razones. Y en de estas dos razones, quiero que me ayude el hermano que está hasta el final allá, en la última banca. Usted, sí, el que levantó la mano. ¿Es papá o es padrino? Es padrino. ¿Por qué usted aceptó ser padrino? ¿Es su esposa o algo parecido? ¿Sí? Bueno, usted, ¿cuáles son las gracias que agarramos en el bautismo? ¿Cuáles son las gracias que agarramos en el bautismo o que el Señor nos da en el bautismo? Bueno, a ver el que está allá atrás, en la última banca también, de rojo, de la última banca. Sí, usted. ¿Qué es la acción que hace el bautismo? ¿Es papá o es padrino o qué es? Ok. Cuando su hijo va a ser bautizado, va a tener dos cosas. ¿Cuáles son? O va a ser dos acciones el bautismo. Bueno, vamos con el que está hasta el final también. Sí, usted levántela. Eso. ¿Cuáles son las dos acciones que hace el bautismo? Ok, bueno, ¿es su esposa, su compañera o qué es? Ok, a ver, ayúdele ahí. ¿Cuáles son las dos acciones que hace el bautismo? A ver. Hábleme un poquito más fuerte que no le escucho. ¿Se escucharon? La primera acción que hace el bautismo es que nos hace hijos adoptivos de Dios. La primera. La segunda es que nos borra el pecado original. Son las dos acciones que hace el bautismo. Cuando Dios hace al hombre,
lo hace sin pecado. Los primeros padres, nuestros primeros padres, están sin pecado. No necesitaban ningún sacramento porque no tenían pecado. ¿Qué es lo que pasa? Adán y Eva andaban sin hacer nada. ¿Qué fue lo que pasó? Cometieron un pecado que conocemos como pecado original. Del pecado original necesitamos una gracia santificante para que se pueda borrar ese pecado original. Si es que se bautiza de niño, y si se bautiza de adulto, pues se le borran todos los pecados que haya cometido. ¿Sí me explico? ¿Por qué el hombre, busque Génesis capítulo 3, versículo 1, pueden buscarlo en sus Biblias, Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo 6, y nos daremos cuenta que es la razón por qué el ser humano tiende a desobedecer a Dios. Cuando los seres humanos andamos queriendo ser dioses, es ahí donde está un problema. Y es un problema gravísimo. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueban siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Eso, sí, que se mire que son católicos que vinieron aquí a estar con el mero jefe ahí, en el sagrario. Respondamos así. Si a veces hacemos cosas con alegría, cuando a alguien le gusta una canción, ahí la anda cantando, ¿cierto? ¿No? Entonces, de esa manera podemos agradarle a nuestro Señor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Dios hace al hombre, Génesis 1:26, lo hace sin pecado. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, si Dios no tiene pecado, los primeros padres no tenían pecado. Pero ¿qué pasó después? Hay un problema con Adán y Eva, o Eva y Adán. Eva no tenía nada que hacer, andaba buscando con quién platicar y se encontró con el demonio. El demonio, ¿qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que andas buscando? Puedes comer de todo. Eva dice, sí, puedo comer de todos menos de ese, del árbol que está en medio del jardín. Y Eva miró que ese fruto era apetitoso y se lo comió. Y también le dio a Adán, que también comió, y es ahí donde dice, se le abrieron los ojos y sabían que estaban en problema. Una desobediencia. Dios le dijo, no hagas esto, pero haz esto. Ahora, ¿cómo lo comparamos con el sacramento del bautismo? Pues sencillamente es que si ese pecado que entró por el demonio tiene que recibir una gracia santificante, que es la institución del bautismo para que se pueda borrar ese pecado. ¿Cómo lo sabemos?
Hechos capítulo 2, versículo 37 al 39. Eso es lo que hace el bautismo. El bautismo nos ayuda a nosotros a poder entrar a formar parte de esa gran familia de Dios. Y esa gran familia de Dios somos todos los bautizados. Pero dentro de esa familia de Dios, no todos obedecen. Algunos son desobedientes. Y esa desobediencia es exactamente como la de Adán y Eva. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntense y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Palabra de Dios. En esta palabra de Dios, después de resucitar el Señor, empieza la predicación de Pedro, del primer papa de la iglesia. Muchos estaban conmovidos y arrepentidos y decían: ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedro les dice: arrepiéntanse y háganse bautizar para el perdón de los pecados. Esa es la razón por qué se traen aquí, porque dice: esa promesa del bautismo es para ustedes y para sus hijos. Es la razón, yo creo que por eso están ustedes aquí. Si no, no estuvieran aquí. Ahora, padrinos, ustedes que son sumamente religiosos y que van a llevar a la santidad a ese niño, quiero saber de ustedes, padrinos, ¿quiénes de ustedes se confiesa al menos una vez cada 6 meses? Levante la mano. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Pienso que a lo mejor los otros es mucho tiempo, 6 meses. A ver, ¿el resto se confiesan una vez cada 3 meses? A ver, levante la mano. 1. A lo mejor para un padrino de esta magnitud, bien católico, y que va a llevar a la santidad a este niño o esta niña, es mucho tiempo, 3 meses, ¿no? A ver, padrinos, ¿se confiesan una vez cada mes? Levante la mano. 1. Pienso que aquí se van a levantar el resto la mano. Pienso. Padrinos, ¿ustedes se confiesan al menos una vez al mes? ¿O es mucho tiempo? 2. Padrinos, me extraña que siendo católicos no vayan al sacramento de la confesión. Papás, ¿qué tipo de padrino, de compadre escogieron? ¿Qué tipo de padrino escogieron para su hijo? ¿Un padrino bautizado pagano o un padrino católico practicante? ¿Qué fue lo que escogieron? Pregúntome yo. Si es un padrino que no se confiesa ni cada 6 meses, ¿para qué quieren un padrino así? ¿De adorno? ¿El adorno para qué sirve? Para nada. Se llena de polvo. ¿Qué es lo que pasa con los padrinos? Se están llenando de pecado cada día más y más si no van a la confesión. Un niño
el niño o la niña que va a ser depositada esa confianza en usted, padrino o madrina, es un trabajo que tienen que hacer ustedes de llevarlo a la santidad. Pero si ustedes no se confiesan, ¿a dónde piensan llevar al niño a la santidad? Ni ellos están caminando a la santidad, ni van a llevar a los niños a la santidad. ¿Únicamente lo escogieron por un requisito o por qué? A ver, papás, levanten la mano, al menos unos cuantos. Ahora, aquí no hay papás ya, miren. Válgame Dios, y cuando empecé, la mitad era papá. Ahorita no hay ni un papá. A ver, usted, ¿está su compadre aquí o no? ¿Oh, es él? ¿Por qué lo escogió? Mucha confianza. ¿Le vio algunas cualidades? ¿Le vio cualidades a él? ¿Cómo cuáles? ¿Que tiene billete o qué dice? ¿No? ¿O por qué? Usted fue el que levantó la mano que se confiesa cada 6 meses. ¿O cuántos años tiene que no se confiesan? O sea, hay muchos que quieren ser padrinos, que tienen 4, 5, 10 o 15 años y quieren ser padrinos, pero no se han confesado. ¿Para qué sirve un padrino así? O una madrina. Hay otros que escogieron a un padrino, a una madrina, un padrino en una borrachera, o es el que picha todas las cervezas. Y este sí es un buen padrino. Voy a buscármelo para padrino. O tiene dinero, o es el mayordomo del trabajo. Porque un caso que haya recorte de personal, pues mi compadre la va a pensar, ¿no? ¿O por qué escogió a ese padrino o a esa madrina? ¿O es la madrina la que trae los mejores chismes y por eso la agarró de madrina, de comadre? Si escogen a un padrino, tienen que verle las cualidades que tiene, que al menos viva su fe. Que no sea un padrino pagano bautizado, sino que sea un padrino practicante. ¿Cuáles son los padrinos practicantes? Que al menos vienen a la misa cada 8 días. Pregunto, padrinos, ¿usted viene a la misa cada 8 días? ¿Cuántos vienen? Fíjense, ni la mitad de los padrinos vienen a misa cada 8 días. Supongo que a lo mejor van 2 o 3 veces a misa entre semana. ¿Se imaginan ustedes, papás, a qué tipo de padrinos escogieron? Si no van a misa, ¿qué le van a enseñar a su hijo o a su hija? Es un sacramento en el que está de por medio nuestra salvación. Y hoy ustedes lo van a ver con sus propios ojos. A lo mejor nadie se los ha dicho. No hay pecado padrino si no lo han hecho hasta el día de hoy. De hoy en adelante, si no se confiesan antes de venir aquí al sacramento del bautismo o a otra parroquia, padrinos tienen que irse a confesar, porque esa es su responsabilidad, estar en gracia, porque el bautismo que van a recibir es un bautismo de gracia para llevar a la santidad. Si no lo hacen, no pueden ser padrinos. Tienen que vivir su fe. ¿Quién ama lo que no conoce? Pregunto al de pelo chinos allá que está atrás, ¿es papá o es padrino? Es padrino. Bien. Ahora, usted como padrino, ¿cómo piensa llevar a su ahijado o ahijada? Ahijado. ¿Cómo piensa llevar a su ahijado a la santidad? Llevarlo a la iglesia. ¿Una vez al año? ¿Cada cuánto?
Cada 8 días. Así como usted va cada 8 días, ¿va? ¿No va? ¿Se imaginan un padrino de esa magnitud que no va a misa? ¿Está casado? No. Pero anda en busca. Tampoco. Vamos a poner que está casado o que tiene novia. Vamos a ponerlo más sencillo, que tiene novia para no meterle tanta presión. Usted se casaría con una muchacha que la conoció ayer. ¿Por qué no? Es muy fácil, ¿no? Nadie se va a casar con una muchacha que no conozca. Si nosotros no conocemos nuestra fe, no la vamos a amar, no vamos a venir a misa, no nos vamos a confesar, no vamos a comulgar, no vamos a estar casados por la iglesia. Padrinos, atención a lo que están haciendo. Papás, si miran que es un padrino de esa cualidad, hoy es el tiempo que le diga, pues mucho gusto de conocerte, no me vas a servir para padrino. Porque recuerden, padrinos, ese ahijado o ahijada que va a ser suyo, Dios le va a pedir cuentas un día. Y hay muchos que parece que tienen 4, 5, 6, hasta 10 he conocido, algunos que tienen hasta 15 ahijados. ¿Se imaginan? Si no pueden con uno, ¿van a poder con 15? Y eso el Señor les va a pedir cuentas. Papás, yo no sé si ustedes todos están casados por la iglesia. No lo sé. Pero viendo sus caritas, me imagino que no. La mayoría no está casada por la iglesia. Ahora, si usted no da el ejemplo, su hijo tampoco le va a seguir. Papás, ustedes tienen todos los días en su casa a ese niño o a sus hijos, no sé cuántos tengan. Su responsabilidad como papá, ya que va a recibir el bautismo o los que están bautizados, es de hacer oración todos los días con su hijo o con su hija. Es su responsabilidad. Lo mismo que los padrinos todos los días tienen que hacer oración por su ahijado o su ahijada. Ya desde este momento, desde el momento en que dijeron sí, es el momento en que van a estar haciendo oración. Pero supongo que no han hecho eso. Supongo. Y no me equivoco. Desde el momento en que le dijo el fulano, ¿quieres ser mi padre? ¿Quieres ser mi compadre? Sí, gracias a Dios quiero ser su compadre. ¿O cómo fue su respuesta? Es una gran responsabilidad el primero de los sacramentos, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, sexto y séptimo. Es una gran responsabilidad. ¿Me puede buscar Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17? ¿Por qué se los tengo que decir? ¿Cuál es la responsabilidad tanto de papás como de padrinos? ¿Por qué se los tengo que decir? Porque para eso en la iglesia se enseña con la palabra de Dios. Si ustedes buscan Ezequiel capítulo 3, versículo 19 hasta el versículo 22, se darán cuenta lo que dice el profeta. El profeta dice, si tú reprendes al malvado de su mala conducta y se arrepiente, tú te habrás salvado. Pero si tú no le dices nada, a ti te pediré cuenta. Yo mejor prefiero pasárselas al costo a papás y padrinos que a mí me van a pedir cuenta un día. ¿Por qué no se los dijiste? ¿Cuál fue la razón de que no se los dijiste? Si esa es la razón, a mí, como dijo Pilato, me lavo las manos. Yo le digo, ahí está el video, mírenlo y verán que todo es diferente. Muchos piensan que ser padrino es fácil cuando no se tiene que hacer nada. Si ustedes hubieran sabido lo difícil que es ser padrino,
les aseguro que nadie acepta fácilmente. Les aseguro. ¿Por qué? Porque en el caso de los padrinos, ¿qué es lo que van a hacer? Si los papás son muy flojos y no quieren ir a misa, ahí están los padrinos que lo tienen que llevar a misa. En caso de que hubiera una persecución y mataran a los papás, ¿quién crees que se hace responsable de ese niño? Los padrinos. Por esa razón, en las primeras comunidades cristianas, cuando empezaron las persecuciones, muchos niños quedaron huérfanos porque mataron a sus papás por predicar a Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? Es mejor que haya un segundo papá para que lo pueda guiar en la fe. No es para que le dé el domingo, su dominguito ahí, $10, 15, 20, no. Para eso no es el padrino. El padrino es para que también lo enseñe a orar. Si los papás son muy flojos, el padrino tiene que entrar ahí. Compadre, ya el ahijado ya está haciendo oración, ya se saben las oraciones. Esa es la responsabilidad. ¿Lo sabían? No, ¿verdad? Esa es la responsabilidad. ¿Qué nos dice Efesios? 5, me dijo. 5, 14 al 17. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Espérenme ahí. Examina. Espérenme ahí. ¿Sí escucharon lo que dice Efesios? ¿Sí escucharon allá atrás? Volvemos a repetir. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos. Fíjense lo que dice San Pablo a los Efesios. Tú, católico que duermes, que no te confiesas, que no vas a misa, que no haces ¿qué? No haces confesión, no te preocupas de tu ahijado. ¿Estás dónde? ¿Dentro de los vivos o los muertos? Está dentro de los muertos. A lo mejor hoy van a resucitar algunos o todos. Me gustaría que todos resucitaran. Pero ahorita, como vemos, y lo que hemos visto hasta ahorita, muchos están ¿dónde? Los muertos, dice San Pablo. Aunque tienen vida, pero están dentro de los muertos. ¿Qué sigue? Y la luz de Cristo brillará sobre ti. Examinen, pues, con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres sensatos. Aprovechen el momento presente, porque estos tiempos son malos. Por tanto, no sean irresponsables, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. Palabra de Dios. ¿A cuántos descalabró San Pablo ahorita? A todos casi, ¿no? Levántate tú que duermes, que estás dentro de los vivos, estás muerto. Pero hay una luz, que la luz de Cristo es la que los hace vivir. Y dice una palabra muy fuerte, no anden como ¿qué? Como tontos, dice. Es fuerte. ¿Se imaginan si en aquel tiempo San Pablo le decía esto a los padrinos? Yo no quería decírselos así con mis propias palabras, sino se los quise ilustrar como lo que dice San Pablo. Hay que vivir, hermanos, la responsabilidad que tienen ustedes como papás, como padrinos, yo como papá, yo como padrino. A mí cuando me dijeron que si quería ser padrino, me dio un escalofrío tremendo porque es una gran responsabilidad, porque yo sé la responsabilidad que me iba a meter ahí. Es una responsabilidad y estuve pensándolo una semana para decirle que sí. Ya casi me rajaba, porque sé que es una responsabilidad tremenda. El educar religiosamente al ahijado es difícil, es complicado. Y también el trabajo que tiene que hacer el padrino
con los compadres, si no están casados, tratarlos de evangelizar. ¿Sí me explico? Que no es fácil ser padrino. Si los compadres andan un poquito o mucho mal en los problemas, ahí es donde entra el compadre. Pensaban que nada más era para el ahijado. No, es por esa responsabilidad que dijeron sí, dijeron sí, acepto ser tu compadre. Pero un compadre que realmente quiera que ese niño o esa familia llegue a la santidad. Porque para eso yo pienso que ustedes están aquí. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al infierno? Levante la mano. Nadie quiere ir al infierno. Pero el problema es que para no ir al infierno tenemos que trabajar por nuestra salvación. Pregunto, al de suéter blanco, sí, a usted, ¿trabaja o vive del gobierno? ¿Trabaja para una compañía? Sí. Bueno, pregunto, ¿usted le puede decir a su patrón que la próxima semana me mande un cheque con usted, que me lo mande a mí, a mi nombre? A ver, ¿por qué no? ¿Sí o no? Pero ¿por qué no me lo podrá mandar a mí? No, donación no quiero, un cheque nomás. Sí. Aunque sea una semana y que sea de 40. Pero ¿usted piensa que sí me lo puede mandar? ¿Sí? Hacemos trato, pues. A nadie le paga porque sí. Si no trabaja para esa compañía, no va a decir, ¿y quién es Eliseo? Va a preguntar. Yo ni lo conozco, porque no trabaja para mi compañía. No me va a mandar nada, yo lo sé. ¿Se imaginan nosotros que si no trabajamos para nuestra salvación, piensan que lo vamos a alcanzar la salvación? No. Si se imaginan, si ni los papás ni los padrinos se confiesan, ¿cómo piensan llegar a la salvación? Si no comulgan, si no vienen a misa, búsquenme San Juan capítulo 6, versículos 54 al 56. Padrinos y papás, hagan lo posible de estar en paz con Dios. Hagan lo posible. Si hacen lo posible de estar en paz con Dios, seguramente ese niño va a seguir sus pasos, lo va a seguir. Y en eso consiste en que si usted lo que va a decir Jesús no lo está haciendo, olvídese de que va a llegar a la salvación, olvídese. Otra manera, todas las malas palabras que decimos nos llevan a la condenación. Todas las malas palabras. Si no me creen, lean el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 35 al 36, y ahí les va a decir que todas las malas palabras nos llevan a la condenación. Y eso es lo que necesitamos ir a confesarnos, porque es un sacramento instituido por el mismo Señor, para que seamos un buen papá o seamos un buen padrino. Ya son las 7. Nos quedan 2 horas nada más ya. ¿Están bien? ¿Sí? A ver, dele. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Palabra del Señor.
Bueno, aquí se contesta, gloria a ti, Señor Jesús, porque es Jesús el que está hablando ahí, que vienen siendo 4 libros, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se contesta, gloria a ti, Señor. El que lo lee dice, palabra del Señor, y ustedes responden, a ver todos. Ahora sí se oye bonito. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice, papás, padrinos, pongan atención. Todos los que están en gracia con Dios, con Jesús, pongan atención a lo que dice. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. ¿Y cuándo se hace eso? Cada vez que se hace la misa, la comunión. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¿Quiere que el Señor le resucite a usted, a su compadre, a su comadre, a su hijo? Comulgue, confiésese, cásese, haga lo posible. Dice, yo lo resucitaré en el último día porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es el código de barra ahí. Sí, saben que en las tiendas hay un código de barra. Si ese código no coincide con el producto, ¿pasa por esa maquinita? No pasa. El código de barra son los sacramentos. Si no vivimos los sacramentos, ¿para qué queremos ser padrinos o para qué queremos ser papás nada más de mantener? No. Necesitamos papás que sean responsables en la educación de los hijos desde el momento del bautismo hasta el momento en que se mueren. Es nuestra responsabilidad como papás, como padrinos. Y me lo aplico yo también a mí, porque soy papá y soy padrino también. Y tengo unos compadres, aunque no, otros muy también sinvergüenzas también, ¿no? Que no se preocupan también de sus ahijados, ¿no? Espero que me van a escuchar ahí también, pero también para ellos va. Así que esto es la responsabilidad. Ahora, ¿cómo se bautiza? Mateo capítulo 28, versículo 19 al versículo 20. Necesitamos conocer las razones, cuál es la fórmula correcta, porque allá afuera dicen los niños no se bautizan, se tiene que bautizar uno de adulto. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. A ver, palabra del Señor. A ver, otra vez. Muy bien. La fórmula correcta para bautizar es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús instituyó el bautismo oficialmente, dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Todos los pueblos son los adultos? No. ¿Todos los pueblos son los niños de bebés? No. Todos los pueblos es niños, bebés, recién nacidos, adultos, todos estamos llamados a ser bautizados bajo la fórmula correcta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la fórmula. Eso lo estamos haciendo muy bien en la iglesia, pero no estamos haciendo la segunda parte del versículo 20, en el que dice el Señor, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Enséñenles a cumplir. ¿Y qué es lo que el Señor ha enseñado a cumplir? Pues todos los sacramentos, ¿sí? Desde el sacramento del bautismo hasta el último, la unción de los enfermos. Estamos bautizando, yo y estoy muy seguro de que muchos vienen a las clases de bautismo y ya no los vuelvo a ver ni en misa hasta que vuelven a ser otra vez compadres. Ese es un problema.
¿Por qué? No les hemos enseñado bien a ustedes y ustedes tampoco han venido a que les enseñemos. ¿Por qué estamos haciendo eso mal en la iglesia? Lo estamos haciendo muy mal. Yo siempre he dicho, si yo fuera sacerdote, 5 pláticas mínimas para recibir el sacramento que nos va a servir para toda la vida. Mínimo. Un doctor, ¿cuántas veces va a la escuela? ¿Cuántos años va a la escuela? 12 años, dicen por ahí, ¿no? ¿Y por qué para las clases de bautismo 1 hora, 2 horas y ya se quieren ir? Y ese sacramento les va a servir tanto aquí en la tierra como para ir allá al cielo o para ir al infierno. Para los dos va a servir. Es decir, que no todos los bautizados nos vamos a salvar. ¿Sí me explico? Y el infierno existe. Existe. Si no me creen, busquen Isaías capítulo 66, versículo 16, hasta donde termina y ahí verán. Busquen Mateo capítulo 13 y ahí lo verán. No me quiero extender mucho. Búsquenme Efesios capítulo 4, versículo 5. ¿Cuántas veces nos tenemos que bautizar? 1, 2, 3 o cada vez que cambia de changarro. 1 vez. No sé si alguno de ustedes tiene algún familiar que se volvió del otro bando. Digo, de los hermanos separados, ¿ok? De los hermanos separados. Se volvió de allá que no es católico. A eso es a lo que me refiero. No me refiero a otra cosa que ustedes están pensando. A ver qué nos dice Pablo. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ver, palabra de Dios. Recuerden, Mateo, Marcos, Lucas y Juan es palabra del Señor. El resto es palabra de Dios. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿O se los explico? ¿Estamos bien? Bueno, ¿qué dice San Pablo a los Efesios? Un solo Señor. ¿Quién es? El que está ahí en el tabernáculo. Una sola fe. Y aquí sí me gustaría preguntarle a la que está allá, hermana, la que está en la esquina, ¿cuál es su fe? ¿La qué? ¿Creer en Dios? ¿Esa es su fe? El demonio también cree, pero no obedece. ¿Cuál es nuestra fe? Y lo decimos en el credo, esa fe que nos gloriamos de profesar. ¿Cuál es? Esa fe de la única iglesia que Cristo fundó en Mateo capítulo 16, versículo 18. Esa es nuestra fe, la única iglesia que Cristo fundó y que ya tenemos 1990 años de que Cristo la fundó. Esa es nuestra fe, dice San Pablo. Un solo Señor, Jesucristo, una sola fe, la de la iglesia, y un solo bautismo. Si se bautizan fuera de aquí y se bautizan en otro lado, cometen pecado. Es una sola vez que se tiene uno que bautizar, nada más. Los que se salieron por ignorancia o por lo que ustedes quieran, si lo hicieron por ignorancia, no han cometido pecado, pero si lo hicieron conscientemente, entonces sí cometen pecado porque es uno de los sacramentos que no se repite jamás en la vida. Ahora, cuando ustedes vengan aquí, ahí está la pila bautismal y está el cirio. El sacerdote le va a ungir aquí con una cruz en la frente, que significa
esa cruz en la frente y le va a hacer otra aquí en el pecho. Puede buscar 1 Corintios 1, 17 y 18, creo. A ver, alguien que me explique por qué se le hace la señal de la cruz a un bautizado aquí, en la frente. A ver. El Padre. Pero ¿por qué la cruz aquí en la frente? ¿O por qué la cruz aquí en el pecho? Le va a hacer dos cruces. A ver. A ver, no le escuché nada. La marca de un cristiano, ahí va. Es indeleble. A ver, ¿puede leer? De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con discursos sofisticados, no sea que borremos la cruz del Mesías. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios, palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿La cruz para qué sirve? Sirve la identificación que pertenecemos a alguien. ¿Y ese alguien quién es? Jesucristo. Le pertenecemos. ¿Usted tiene hijo? ¿No? ¿Usted? ¿Sí? ¿Cómo comprueba que es su hijo? No me va a decir que le la ADN. ¿Cómo comprueba que es su hijo? No tiene idea. ¿Usted tiene hijo? ¿Sí? ¿Cómo comprueba que es su hijo? Nada. Tiene 2 manos, 2 pies, 2 ojos. Sí, pero ¿cómo comprueba que es su hijo? ¿Cómo lo comprueba? Si yo llego y digo, ese niño no es de usted, démelo a mí, ese es mío. El acta. Cuando ese niño nació, ¿usted fue a dónde? Al registro civil, ¿sí, no? Y le sacó una acta de su propiedad. Nadie se lo puede quitar. ¿Por qué? Porque le pertenece a usted. Cuando se bautiza el niño, le pertenece a Cristo, a Jesucristo. Le pertenece. Cuando nosotros fuimos bautizados, estamos marcados. Por eso San Pablo dice, el lenguaje de la cruz no deja de ser locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, porque ya estamos registrados bajo la propiedad de Jesucristo. Aunque no lo sepamos, somos propiedad de Cristo, pero esa propiedad de Cristo se puede perder si no seguimos lo que Jesús mandó hacer. Se puede perder. ¿Y cuál es la responsabilidad mía de ese niño? Siempre guiarlos hacia la santidad. En la escuela lo van a guiar para otra cosa. Ustedes como papás, como padrinos, su responsabilidad es de guiarlo. Y esta marca que se le hace aquí es para que piense siempre en nuestro Señor Jesucristo. Y esto para que le tenga amor a nuestro Señor Jesucristo, la que se le hace en el pecho, en el corazón. Esa es la razón, por eso es que se le usa el crisma, Cristo y María en la cruz. Por eso San Pablo nos dice ahí en su carta. Ahora, el agua puede ser vida o puede ser muerte. El agua puede ser vida, puede ser muerte. ¿Me puede buscar Juan capítulo 3, versículos 5 y 6? El agua con que se van a bautizar están ya listos para bautizarlo. Y el agua le puede dar vida o le puede dar muerte, dependiendo si los padrinos o los papás no lo educan bien en la fe. Ese niño, aunque esté bautizado de adulto, se va a perder.
junto con el papá, junto con el padrino. Allá van a ir a hacer compañía a todo el montón. ¿Sí me explico? ¿Cómo está el asunto? Aunque algunos se me enojen, pero se los tengo que decir. Cuando diga los libros, los capítulos, lo puedes repetir 2 veces porque está diciendo muy rápido. Estamos buscando. Ok. Bueno. ¿Qué le dije ahorita? Juan 3. Oh, Juan capítulo 3, versículo 5 al versículo 6. Es que me están correteando ya. Pero el padre no está ahorita, así que se aguantan hasta las 10. A ver qué dice. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti. Recuerden, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Palabra del Señor. A ver. Bien. San Juan está hablando por boca de Jesús y dice: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Tiene uno que nacer primero del agua y del Espíritu. A eso se le llama bautismo. Nació de la carne, dice, lo que nace de la carne es carne. Nació de la carne y ustedes quieren que nazca del Espíritu. Por eso es que van a venir a bautizarlo aquí. Ahora, la vestidura tiene que ser blanca, no beige, no de otro color. Blanca, ¿por qué? Porque lo blanco significa camino a la santidad y para llegar a la gloria. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, dice que todos iban vestidos de una vestidura blanca. Es decir, los bautizados, los que van camino a la santidad. Por eso es que tienen que tener una vestidura blanca aquí. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. ¿Qué más? El cirio. Ese cirio que se bendice el sábado de gloria, ahí se va a prender la vela. La vela significa la luz que es Cristo. Está representando. Jesús mismo lo decía: yo soy la luz del mundo. Por eso es que tiene que llevar el símbolo ahí. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes, papás y padrinos, ese día? Lo que tienen que hacer, no andar viendo cómo están los demás, sino ese momento del bautismo, ¿qué es lo que van a hacer ustedes ahí? Señor, te consagro a este hijo o a esta hijada o a este ahijado, te lo consagro desde este momento. Porque a veces están más preocupados quién le toma la foto que por lo que van a recibir aquí. Están más preocupados. Así que ese momento de la consagración, de que usted se lo consagre a nuestro Señor Jesucristo o a la Virgen María. Ahora, recomendaciones. Sabemos que las mujeres, las comadres, ese día vengan vestidas decentemente, comadres, porque parece que las comadres hay competencia, ve quién enseña más carne, más escotadas que nada, pantalones o vestidos muy apretados. Ese día traten de venir vestidas decentemente para que lo que van a recibir no le dé motivo a los hombres. Que a los hombres venga una mujer y se les salen los ojos así. Y más aquí en la iglesia donde van a ser más tentados por el demonio. Comadres, hagan lo posible. Así como Mateo capítulo 5, versículo 28 al 29. Mateo capítulo 28, versículo 29.
para los hombres, esto va para los hombres. Dice Jesús, quien mira con malos deseos a una mujer, ya cometió pecado en su interior. Y más aquí en la iglesia. Más aquí en la iglesia. ¿Por qué? Muchas mujeres dan de qué hablar, ¿no? Por eso, mujeres, vengan vestidas decentemente y aprovechen la gracia santificante que van a recibir aquí. Como San Pablo lo decía en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al versículo 10. Que la mujer se vista decentemente, que no busque peinados rebuscados, ni joyas lujosas. Sé que para venir a la casa del Señor hay que venir vestidos decentemente. Otra recomendación, hermanos, ese día traten de poner en silencio su celular, porque es el momento más precioso que van a tener, que van a poder entregar a su hijo al Padre, a la Santísima Trinidad. Porque nadie les habla en la semana, pero ese momento seguro que va a sonar un celular, seguro. ¿Por qué? Porque el demonio quiere distraerlo, porque esa alma se le está quitando. Otra recomendación, cuando vengan aquí a la iglesia, por favor, traten de no entrar masticando chicle aquí a la iglesia. Traten de no hacerlo. Allá afuera hay un bote. ¿Saben por qué se los digo? Porque si ustedes tocan las bancas, ¿qué van a encontrar? Todas tienen chicle, todas. Falta de respeto, una profanación a la casa del Señor. Y esto se ve muy común en los bautismos y en las misas. Se ve muy común. ¿Qué pasaría si ustedes me invitan a su casa y yo llego con el chicle y lo pongo en el comedor? ¿Me volverían a invitar? Yo pienso que no, ¿eh? O llego y me pongo con los pies en el comedor ahí arriba de la mesa. ¿Qué iba a decir? Falta de respeto, ¿no? No lo vuelvo a invitar. Pero como el Señor no se los puede decir personalmente, me lo dice a mí para que yo se los diga a ustedes. ¿Saben por eso? Traten, no nada más en el bautismo, sino en las misas, cuando entren aquí, traten de dejar el chicle allá afuera. Ahora, hermanos, si ustedes van a hacer una convivencia, una fiesta, algo por el estilo, traten de que eso no sea motivo de borrachera, porque se pierde la gracia santificante que van a recibir aquí. Porque a veces sobra la cerveza, pero falta la comida. Y cada uno llega con su 12 o sus 24 ahí. Pero no llega con un regalito especial para el que fue bautizado. Eso que se va a gastar ahí, déselo al niño, déselo, y le va a servir mejor. ¿Por qué? Porque el problema es que no saben tomar, sino que se emborrachan. Si no me creen, la borrachera es parte de la condenación. Gálatas, se los dejo que ustedes lo lean, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al versículo 20, ahí está. El que se emborracha es motivo de infierno. Ahora, ese día, si hacen una fiesta, ¿a quién cree que van a atender mejor? ¿Al invitado o al que fue bautizado? ¿Pero se hace? No se hace. Muchos no lo hacen. Yo he ido a muchos bautismos que me han invitado y pasa lo mismo. Están más preocupados por atender al que va llegando, más con el que trae el tequilota acá, que por el niño que anda llorando, todo moquiento llorando ahí, nadie le hace caso, ni los padrinos. Si ese día es un día especial para ese niño, ¿por qué hacerlo a un lado? Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los
cielos, dice el Señor. Ahora, ese día, cuando usted se muera, le va a preguntar el Señor, ¿qué hiciste con mi hijo, con mi ahijado ese día del bautismo? ¿Y qué le va a responder? Pues hice una buena comilona. Mi compadre llevó un 24, 2 de esos cuervos. Eso es lo que le va a responder. Ahora, la música. Si usted quiere ser un católico practicante, ¿qué tipo de música pretende poner ahí ese día? ¿Música católica o rata inmunda? ¿Qué pretende? ¿Cuál sería mejor? Música católica, ¿no? Música católica, pero eso no se da dentro de muchos católicos. Tienen la música, todo 500 balazos, rata inmunda, el cuerpecito que Dios te dio. Son canciones, músicas que totalmente descontrolan la gracia santificante que vinieron a recibir. Hermanos, hay que hacer lo posible de vivir como cristiano, no como pagano. La responsabilidad de usted, padrino, la responsabilidad de usted como papá, haga lo posible de vivir y de vivir su fe. Trate de confesarse, comulgar, casarse por la iglesia y ya verán los otros sacramentos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita? Nos faltan 2 horas para terminar. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Ahora, el día en que ustedes vengan o vayan a otra parroquia, el sacerdote o el diácono les va a preguntar, ¿qué quieren ustedes para sus hijos y sus ahijados? La respuesta será el bautismo, pero que se oiga. Si yo fuera el sacerdote o el diácono y les pregunto a ustedes, ustedes padrinos y papás, ¿qué quieren para sus hijos o para sus ahijados? Ni la mitad respondió. ¿Qué le va a decir el padre? Vengan para otra clase que les dé el liceo. A ver, ¿qué quieren ustedes para sus hijos y sus ahijados? Vamos a ver, si ya se quieren ir, vamos a ver. ¿Qué quieren ustedes para sus hijos y sus ahijados? Ahora sí ya se quieren ir, ¿verdad? Bueno, así terminamos esta clase. Hay que vivir nuestra fe. Amemos lo que conozcamos, nuestra fe. Si no la conocemos, no la amamos. Vean el canal de Eliseo Méndez y los invito a las clases de Biblia todos los viernes allá ¿sí saben dónde está la oficina, no? Ahí abajo en el basement tenemos clase de Biblia los viernes a las 7, 1 hora y media nada más, de 7 a 8:30. Hagan lo posible de aprender más de la palabra de Dios y traten de suscribirse si quieren, de darle like o no like, pero hagan algo, católicos. Es tiempo de despertar, como dijo San Pablo, no hay que andar como... Bueno, pues